Entonces, tema número 4, precisión de suscriptores. Entonces, enunciado, precisión de suscriptores de acciones por morosidad. Dice, en la Sociedad de los Buenos S.A., el 1 de julio de 2016, el señor Julio Chávez suscribió 10 acciones ordinarias y 15 acciones preferentes al 10% a 100 quetzales cada uno. En esa misma fecha cancela en efectivo el 40% de acciones ordinarias y el 50% de acciones preferentes. Según el convenio, por la empresa, el señor Chávez tendrá que cancelar el saldo pendiente en los dos tipos de acciones suscritas. El 30 de noviembre del 2016, sin embargo, solamente canceló el saldo de las acciones ordinarias. El 1 de diciembre del 2016 se decidió en la Asamblea General rescindir todas las acciones preferentes por falta de pago. La nueva colocación de estas acciones rescindidas se llevó a cabo el 2 de enero del 2017, bajo las siguientes condiciones. Se colocan nuevamente las acciones preferentes al 10%, obteniendo por ellas la cantidad de 1.300. Los gastos incurridos por la nueva colocación ascienden a 75 quetzales. El reintegro al señor Chávez se efectúa así: se entregaron 4 acciones preferentes, por el resto se entrega en cheque. Entonces, resolución. Dice, con el enunciado, en la sociedad Los Buenos S.A., el 1 de julio del 2016, el señor Julio Chávez suscribió 10 acciones ordinarias y 15 acciones preferentes al 10%. Entonces, a 100 quetzales cada una. Entonces tendríamos 10%, serían 1.000 quetzales en acciones ordinarias, 15% serían 1.500 quetzales en acciones preferentes al 10%. Entonces procederíamos a realizar la partida de suscripción, que sería partida número 1, el 1 de 7 del 2016. Entonces, cargaríamos acciones ordinarias a 1.000 y acciones preferentes a 1.500. Y abonaríamos acciones ordinarias no emitidas a 1.000 y acciones preferentes al 10% no emitidas a 1.500. Entonces, explicación, suscripción de acciones por 2.500. Entonces, seguimos con el enunciado que en esa misma fecha cancela en efectivo el 40% de las acciones ordinarias. Entonces, teníamos 10 acciones, por el 40% serían 4 acciones. Y dice, y el 50% de las acciones preferentes. Entonces, teníamos en total 15 que se suscribieron. Entonces nos va a cancelar el 50%, sería el 0.5. En total serían 7.5 acciones que está cancelando. Esta la canceló en efectivo. Entonces procedemos a hacer el pago. 4 acciones ordinarias a un costo de 100 quetzales cada una, serían 400 quetzales, y 7.5 acciones preferentes al 10% por 100 quetzales serían 750. Entonces, el pago, cargaríamos caja y bancos con el total de 400 más 4 más 750 serían 1.150. Entonces, como en la partida número 1 cargamos, ahora procedemos a abonar acciones ordinarias, 400 quetzales que nos pagaron, y acciones preferentes con 750. Aplicación, pago de las acciones suscritas. Entonces, seguidamente con el enunciado dice, según el convenio, por la empresa, el señor Chávez tendrá que cancelar el saldo pendiente el 2
en los dos tipos de acciones suscritas el 30 de noviembre. Sin embargo, solamente canceló el saldo de las acciones ordinarias. Entonces, de las acciones ordinarias teníamos pendiente de pago 6 acciones. Entonces, cargamos a caja y banco las 6 acciones por 100 quetzales cada una, 600. Entonces, como en la partida número 1 teníamos cargado acciones ordinarias 1600 y 1000 quetzales, menos la partida número 2 400, quedan pendientes 1600. Entonces, acciones ordinarias 600. Explicación, cancelación de las acciones suscritas pendientes de pago. Entonces, todo nos pagó esas, entonces quedaron pendientes de pago de las acciones preferentes 7.5, que sería el 50%. Entonces, el 1 de diciembre del 2016 se decidió en la Asamblea General rescindir todas las acciones preferentes por falta de pago. Entonces, 7.5 acciones pagadas por 100 serán 750 de la partida número 2, que aquí está el pago, 750. Entonces habían quedado dependientes el otro 50%, que igual era por 100, 750. Entonces teníamos acciones pagadas. Vemos, cargamos acciones preferentes a 10% rescindidas, que fue 1500 en total, que fueron las que se suscribieron, 1500, a acciones preferentes al 10%, 750, que fueron las pagadas, y acreedores varios, con la diferencia, que serían estos 750 que hacían falta de pagos. Sí, entonces, de pago. Entonces, número 1, se colocan nuevamente las acciones preferentes al 10%, obteniendo por ellas la cantidad de 1300. Entonces, el total de acciones preferentes eran 15, que las tenemos en nuestra partida de apertura, 15 por 100, 1500. Entonces, 15 por 100, 1500. Entonces, dice que se colocan nuevamente las acciones preferentes al 10% obtenidas por ella, la cantidad de 1300, que serían estos 1300, y dividida 15 nos da un costo unitario de 86.67. Entonces, el descuento fue 1500 menos 1300, fueron 200 quetzales. Entonces, teníamos en la partida número 4 cargado acciones preferentes al 10% rescindidas, 1500, y ahora pasa a abonar. Acciones preferentes al 10% rescindidas, 1500, y cargamos a acreedores varios, que fue lo del descuento de 200 quetzales, y a Caja y Banco la diferencia de 1500 menos 200 sería 1300. Entonces, punto número 2. Que esta sería la partida de reintegro. Entonces, punto número 2, los gastos incurridos para la nueva colocación ascienden a 75. Entonces, cargamos a acreedores varios, 75 quetzales, a caja y banco, 75. Entonces, punto número 4 dice, no, punto número 3, se reintegra al señor Chávez, se efectúa así. Entonces, punto A, se entrega 4 acciones preferentes. Se entregan 4 acciones preferentes, entonces suscribimos
Dice, sí, cargamos acciones preferentes al 10% 400 y abonamos contra acciones preferentes no emitidas 400. Entonces, procedemos a sacar el saldo de la deuda, que sería el punto B. Por el resto se entrega cheque. Entonces teníamos acreedores varios, partida número 5, 200 quetzales. 200 quetzales. Partida número 6, 75 quetzales, que sería partida número 4, 750. Aquí están, acreedores. Aquí están los acreedores, estos serían los 750. Entonces, mayorizamos, tenemos 275 y 750. Entonces, 750 menos 275 tenemos diferencia 475 que debemos cuadrar para que quede en cero la cuenta acreedores varios. Entonces, acreedores, cargamos acreedores varios, 475 eh, contra acciones preferentes, que esa sería la cancelación de la suscripción de la partida número 7, 750. Entonces, 475 menos 400, caja y bancos, 75, que sería el punto A, que es el resto se entrega el cheque. Y sería sería cancelación de las acciones suscritas y cancelación de la deuda que tendría el accionista.